Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y bueno, vemos en pantalla pues imágenes de las últimas horas cuando el presidente Donald Trump regresa finalmente a la Casa Blanca durante la madrugada, luego de más de 36 horas de viaje por Medio Oriente, de firmas, de acuerdos, de pulsos políticos para lograr finalmente firmar en Egipto ese histórico acuerdo de paz de Gaza. Sí, Trump, el pacifista, bueno, esa es la pregunta que está sobre la mesa en las últimas horas para saber si realmente se pasará de esta etapa uno, fase uno, a la fase 2 en un conflicto que lleva más de 70 años y que tiene altísimas raíces, pues no solamente culturales, sino también religiosas. Decisiones que han sido llevadas a cabo por parte de la misma ONU, que decidió dividir ese territorio y entregar parte a Israel y parte a Palestina, que ha ido recogiéndose en lo que hoy pues esa estrecha franja en ese territorio tan conflictivo y que pues Donald Trump ha dado un punto importante de inflexión en la historia. Puso fin por lo menos a estos 2 últimos años de guerra cruenta, difícil y devolvió a casa a todos los rehenes israelíes y cerca de casi 2.000 palestinos, centenas de ellos, ojo, terroristas con penas capitales por cruentos delitos de lesa humanidad. Ahí vemos a Donald Trump levantando el puño en alto en horas de la madrugada, de regreso ya de ese viaje. Pero jamás lleva a cabo en este momento, a tan solo unas pocas horas después de firmado esta primera fase del acuerdo de paz, pues está llevando a cabo ejecuciones públicas, sí, así como lo ves allí, a pocas horas de firmar ese tratado de paz con Israel. Vemos en pantalla a 8 hombres brutalmente pues golpeados y con los ojos vendados, arrodillados en plena calle antes de ser asesinados a tiros por esos hombres armados de el grupo terrorista Hamas. Hamas sigue ahí y todo esto está ocurriendo frente a una multitud que además los estaba vitoreando. Estaban dando cánticos de felicidad porque esta barbarie siguiese ocurriendo. Es decir, el grupo terrorista Hamas palestino matando a palestinos. Eso le suena muy parecido, muy similar a lo que conoce muy bien el colombiano desde hace tantas décadas atrás, hoy aupado, auspiciado y condonado por el criminal que está en la casa de Nariño, ¿verdad? Bueno, criminales y colaboradores de Israel dijeron desde el grupo terrorista Hamas que eran estas personas y que por eso los estaban masacrando. Todo esto está ocurriendo a tan solo horas de haberse firmado esa primera fase de paz. Así que la paz hay que ver bien desde dónde va a venir y desde dónde se va a volver a desatar, porque hay que volver a recordar también que el grupo terrorista Hamas es un grupo altamente millonario, sostenido desde esa cúpula, que vive como unos grandes oligarcas en Qatar. Tras esa retirada de las fuerzas de defensa israelíes, pues, de este territorio palestino, pues el grupo terrorista Hamas ha buscado rápidamente reafirmar ese control sobre Gaza y ha atacado a lo que ellos llaman clanes o grupos armados familiares que habían ganado fuerza durante el conflicto y según ellos son criminales colaboradores de Israel. Según el plan de paz de Trump, se espera que este grupo de Hamas se desarme en la segunda fase, que entregue el gobierno de Gaza, algo que el grupo pues ha negado a hacer siempre porque terrorista es terrorista. Pero bajo la presión de Trump se espera que se culmine porque pues los tiempos son otros, ¿verdad? Y la autoridad y en la unión que ha tenido el mundo entero, el mundo interesado en que realmente allí reine un nuevo orden de paz, pues ya ha firmado justamente la paz. En pantalla tienes a este hombre que es Omer Sheftov, que fue rehén de Hamas y asegura que estos terroristas pues le tienen miedo a las reacciones del presidente Donald Trump. Escucha. Yes, it's him. He got me out. He got the hostages.
out. Um, Before we felt like nothing is happening, you know. And I remember there, for me, there, ever since he came into the road, they were very scared of him. Yeah, they wanted Who terrorists. were afraid of Trump? Yeah, they wanted Kamala to. Los terroristas le tenían miedo a él. ¿A quién? Le pregunta la periodista. ¿A Trump? Y él dice sí, a Donald Trump. ¿Por qué? Asegura este hombre que fue rehén de esos terroristas que cuando se reunían sus captores en más de una ocasión hablaron de que querían que Kamala Harris saliera electa, que la liberación se produjo, la de las hace tan solo unas horas atrás, de todos estos rehenes se produjo justamente porque está Donald Trump en el poder, porque está Donald Trump a la cabeza liderando un grupo de países que propulsó, impulsó a que esto sucediera. This is what I I think felt. because they anticipated that a deal would come soon. Yeah, And that's when they started giving you more food. exactly. More food, treated me better. Más comida, más bebida, agua, alimentos les llegaba cuando ya supieron que estaba acercándose el día de la liberación de estos rehenes, para que no saliesen tan flacos, tan desnutridos, para preparar esa salida de estas personas por parte de los terroristas, que son unos expertos en comunicaciones, ya te lo había dicho antes. Bueno, se produjo la liberación de todas estas personas porque los terroristas sabían lo que se les avecinaba, dice este hombre que estuvo hasta hace poco preso de Hamas, y que Dios bendiga al presidente Trump y oremos por una paz duradera, dice Omer Cheftov. Vivió en las jarras de los terroristas de Hamas por más de año y medio. Así que estos terroristas saben que algo así es lo que está pasando, como el meme que tienes en pantalla, cuando Barack Hussein Obama les decía, vamos a negociar, pues contestaban, voy a explotar todo. Cuando Biden les decía, vamos a negociar, un Joe Biden que se caía hasta de sus propios pies, le decían, vamos a reventarlo todo. Con un Donald Trump, cuando les dice, los voy a fulminar, los voy a volver polvo, pues entonces ya el grupo terrorista cambia y dice, ok, vamos a negociar. Sin embargo, hay que recordar que están ya masacrando a sus propios hermanos en Palestina. ¿Es eso de extrañar? No, porque terrorista siempre es terrorista. ¿Cierto, colombianos? ¿Cierto, venezolanos? Imágenes en pantalla de lo que fueron esos momentos cruciales de las últimas horas, cuando un Donald Trump, que por supuesto decidido a pasar los últimos años de su vida, a dejar impacto político mundial, todos, líderes y antilíderes, saben que no es un hombre que se deje mangonear, va por un objetivo y lo logra. Vamos a leer entre líneas estas imágenes para que entendamos qué tan alejado y cercano a la vez puede estar de cualquier otro líder político. Miren en esta llegada de Donald Trump a Israel, un Trump frío que apenas saluda de pasada a Netanyahu, y fíjense allí aparta disimuladamente a su esposa, que es esta dama de azul que ven ahí. En blanco vemos a su hija, la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, importantísima figura en este tipo de negociaciones, acuerdos y puestas de puntos sobre las IES. Miren, con Netanyahu apenas le pasa por el lado, es que ni siquiera lo saluda y sigue a saludar pues las figuras políticas de Israel. Pero al primer ministro Netanyahu por encimita, a Sara Netanyahu, que parece perdida, rondándolo, que rompe el protocolo, que se atraviesa en la mitad de esa alfombra roja. Pues Trump sabe muy bien lo que está pasando allí
en público los está marcando para que las cámaras graben estas imágenes. Miren cómo suavemente la retira del paso, como quien dice, no te voy a dar besito, no te voy a dar manito, retírate que ya tu esposo le pasé apenas por el lado. Definitivamente no es el encuentro de dos viejos amigos. Hay que recordar que Netanyahu enfrenta 3 casos de corrupción y uno de fraude, abuso de confianza y otra acusación por soborno. Eso lo sabe Donald Trump, pero también sabe que es el hombre que tenía que decir sí al alto al fuego. A esto hay que sumarle los abusos de poder en los últimos 2 años en contra de Palestina. No es lo mismo la legítima defensa de un pueblo contra un grupo terrorista que el ataque indiscriminado a otra población, y eso Trump también lo sabe. Estamos en otra fase, en la fase en que ya Netanyahu y el grupo terrorista Hamas aceptaron este alto al fuego, aceptaron ciertas condiciones para esta primera tregua, y por supuesto viene una segunda fase en donde Donald Trump va a apretar otras tuercas. Allí en pantalla tienes las señales de lo que va a seguir sucediendo. Va a definitivamente marcar un punto importante de presión a Netanyahu para que den el siguiente paso en este conflicto, y por supuesto a los terroristas también. De hecho, Netanyahu canceló su viaje a la cumbre de Sharm el Sheikh, no por las vacaciones ni por la presión ultraortodoxa. Dijo que venía una ceremonia, un día religioso importante, y que no iba porque se quedaba por cumplir ortodoxamente un festivo judío. No, la objeción de el presidente turco Erdogan, que ahí lo tienen en pantalla a mano izquierda, fue lo que provocó que pues Netanyahu cancelara ese viaje a la cumbre de la firma de paz. Según fuentes, Erdogan llamó justamente al presidente egipcio Sisi, que es donde se iban a llevar a cabo las reuniones, y se llevaron finalmente en Egipto, y en pleno vuelo le dijo que su avión no iba a aterrizar hasta que no le confirmaran allí en Egipto si Netanyahu estaba o no. Funcionarios turcos también expresaron a Estados Unidos cierto enojo por la falta de coordinación con pues Turquía, porque Erdogan quería estar allí, estuvo allí, hizo gran presencia y se hizo notar, ya lo van a ver más adelante con lujo de detalles, pero también estaba un poco descoordinado, según él, porque él quería expresa confirmación de que Netanyahu no iba a estar allí. Tras consultar con funcionarios estadounidenses, estando sobrevolando y sobrevolando, pues antes de aterrizar allí en Egipto, pues funcionarios estadounidenses e israelíes le confirmaron que Netanyahu se había retirado de la cumbre, había decidido no ir a la cumbre, y el avión entonces de Erdogan aterrizó. Esto según fuentes también confirmadas por medio de Israel Hayom. Muy importante, porque aquí estamos hablando, amigos, de un conflicto que, recuerdo, trasciende lo cultural y político. Muy importante este señalamiento. Fíjense ustedes que el letrero no dice paz en Gaza o paz en Israel, Palestina, cese del fuego. No, el título de esta cumbre es Paz en Medio Oriente. Y esto, por supuesto, que Estados Unidos en cabeza de Donald Trump lo hacen muy adrede, muy a propósito, porque quiere decir que la paz tiene que extender, porque mientras tanto ya se habían dado la liberación de los 20 israelíes, tan emocionantes y tan humanitarias como lo que ves en pantalla.
Gritos de dolor comprimido durante más de 2 años, sí, señores, o 2 años, o cuando este papá se levanta de su silla de ruedas para recibir a su hijo, que pasó más de 2 años secuestrado en manos de la organización terrorista Hamas. Así recibieron a sus hijos, que lo único que hicieron fue ir a un festival musical de paz y amor, y terminaron siendo muchos masacrados y muchos puestos bajo el dominio del terror de Hamas. Bueno, la liberación como esta, los abrazos, los reencuentros se dieron por veintenas literalmente, y previo a esto, pues los chequeos médicos, la coordinación milimétrica de cómo llegarían a buen resguardo cada uno de estos personajes, de estos jóvenes, de estos muchachos que salían de literalmente debajo de la tierra, de esos túneles, de esas cárceles espantosas de el grupo terrorista Hamas, para reencontrarse con su familia de nuevo. Bueno, hace varios años, tras un accidente de tránsito, este señor Cooper Stein quedó en silla de ruedas, y su hijo Var, que estuvo secuestrado 738 días, pues ya iba a ser liberado gracias a este acuerdo que estamos hablando, liderado por Trump. Y el padre dijo y prometió que si Dios le regresaba a su hijo, pues se iba a parar de esa silla de ruedas. Estuvo haciendo gran trabajo con sus médicos para poder recibir a su hijo en pie. Para que esto pasara, Trump tuvo que pues liderar President, the Honorable ahí lo vemos entrando literalmente pues al parlamento israelí. En más de 36 horas, Donald Trump, de aquí para allá, de allá para acá, voló a Israel, habló con la prensa múltiples veces, se reunió con líderes israelíes, se reunió con... Luego entró aquí a pronunciar un discurso de 1 hora en la Knesset, o Asamblea Israelí, en donde, como ven, lo recibieron con ovaciones y un aplauso extendido, en donde pues también se pasó un susto. Así, sí, señores, con trompetas y aplausos, y de pie, pues por supuesto, en agradecimiento por mediar en este conflicto tan brutal. Pero les decía, también se pasó un susto. Miren ustedes lo que ocurrió allí cuando Donald Trump comenzaba su discurso. Over and over again. להוציא את חבר הכנסת עודה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה, החוצה. להוציא גם את חבר הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם, להוציא אותו מיד. ¿Qué ocurrió aquí, señores? Escucharon ese durísimo golpe, nadie sabía qué pasaba, y Donald Trump sencillamente se queda callado, deja de proferir su discurso para entonces un momento tenso, porque había mucho nerviosismo de su visita a Medio Oriente. Y bueno, después escuchamos cómo 2 miembros de la Asamblea empezaron a levantar la voz diciendo reconozcan a Palestina, con unos letreros. ¿Quiénes eran? Bueno, aquí los vemos más cerca. להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה. 2 izquierdistas, 2 diputados de extrema izquierda, Ofer Kasif y Ayman Odeh,
partidarios del terrorismo de Hamas, partidarios de que se reconozca a Palestina, pero esta esta frase entre líneas, pues es el reconocimiento del terrorismo de Hamas. ¿Para qué? Para que ocurra, por ejemplo, esto, que después de una firma de paz no tienen temor de seguir fusilando y matando a sus propios ciudadanos. Bueno, pues algo así. Estos interrumpieron el discurso, esos asambleístas interrumpieron el discurso de Donald Trump. La seguridad del Parlamento procedió a expulsarlos rápidamente, mientras Trump luego pues bromeó sobre la situación, incluso recomponiéndose muy rápidamente, porque es un hombre que vuelve e impresiona la fortaleza, la valentía, al igual que cuando el atentado a su vida en campaña, la rápida, digamos, manera en que primero no cede al temor, no se asusta, simplemente mira qué es lo que está sucediendo, no se esconde, no se retira y además de todo, bromea al final y dice, wow, eso fue rápido, como burlándose de que justamente la seguridad había sido muy eficiente. Toda la cámara israelí estalló entre risas y aplausos y empezaron a vitorear Trump, Trump, Trump. That was very efficient. Wow, eso fue muy eficiente, dice Donald Trump. Con su cara de burla de lo que es este tipo de situaciones, sin lugar a dudas para él. Bueno, ahí lo tienen. Esta es la personalidad de Trump. Esta es la situación que tiene que vivir a diario, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también en el exterior. Así lo habían recibido en Tel Aviv. Los israelíes desplegaron esta impactante imagen construida en la playa de Tel Aviv para darle la bienvenida y despedida a Donald Trump, porque luego Trump voló a Egipto y ahí lo tienen, cómo lo recibieron de esta manera, con esas pancartas gigantes en la entrada del aeropuerto hasta el lugar en donde se daría la cumbre de paz por Gaza. Bueno, así lo recibieron con letreros de Juntos por la Paz. Mientras todo esto pasaba, así recibían en Gaza pues a los liberados también por Israel. Sí, lo que estás viendo son muchedumbres desordenadas, caóticas, como se acostumbra a ver no solo en Gaza, sino en diferentes zonas de Palestina. Esos autobuses sin poder circular cargados de gente que estaba en esas cárceles de Israel, terroristas, muchos de ellos con cadenas perpetuas, disparando balas, es lo que estabas escuchando, y gritos por todos lados. Definitivamente muy difícil de recuperar este pueblo, que además hay que recordar, Palestina es una fábrica de producción de terroristas que odian a muerte a los israelitas, pero también a Occidente. Ahí ven ustedes banderas de Palestina y no, señores, no son las calles de Bogotá aupadas por Petro, no son las calles de Londres aupadas por el desgobierno de Reino Unido, no son las calles de París aupadas también por el desgobierno de Emmanuel Macron. No, esto es el momento exacto en Gaza, cuando regresan pues los liberados también como parte de este convenio
de primer acuerdo de cese al fuego. Bueno, ellos celebran con disparos. Ya lo ven ustedes, caos sin poder siquiera circular y minutos después con fusilamiento de sus propios hermanos, a quienes llaman colaboradores de Israel. En Egipto, miren ustedes. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que volvió a zarandear una vez más a Emmanuel Macron. Saben ustedes que hay una historial de zarandeos de Donald Trump a Macron. Fíjese bien, siempre, casi siempre que están en público, le toma la mano y Macron lo sabe, intenta zafarse, pero no puede. Este es un juego de macho alfa dominante, como quien dice, mira, Macron, me caes bien, pero es que lo haces mal. Trato de llevarme bien contigo, pero trato de decirte en cada uno de mis saludos, mira, machito, machito es que tiene que ser porque estás destruyendo la France. Y sí, señores, Macron lo sabe, le tiene pánico a darle la mano a Donald Trump, pero no le queda más remedio porque cada escenario público internacional de gran importancia, pues en donde esté Donald Trump, ¿qué va a hacer? ¿No lo va a saludar? Ya vieron ustedes ese juego de manos, de poder y de pulso político. Visiblemente tenso Emmanuel Macron con Donald Trump porque sabe que lo va a volver a zarandear. Lo saludó así con ese usual fuerte apretón de manos, demasiado firme, que captó la atención, como siempre, de toda la prensa presente y todos los que estaban allí. Trump saludó también de manera, miren, amistosa a Pedro Sánchez en Egipto. El colado de Pedro Sánchez, nadie lo invitó, se autoinvitó y dijo, eso estaba como Gustavo Petro, que decía que le tenían que agradecer por la paz. Que porque Donald Trump había aprendido, no, sin lugar a dudas, Gustavo Petro sigue en la fuma sideral, no tiene ni idea de lo que está hablando, por supuesto, pero el colado de Sánchez fue y dijo, no, 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 yo voy a estar en la foto y se apareció. Y Trump lo saludó amistoso, pero distante, porque además había sugerido que España fuera expulsada de la OTAN por no dar los aportes económicos necesarios, sonrisitas protocolarias, le jala la manito también, el brazo lo jala duro, no lo suelta tampoco, le marca y lo suelta cuando Donald Trump quiere. Esto es un juego de poder clarísimo y con cierta distancia corporal, pero de todas formas te doy palmadita en la mano para que sepas quién es el que toma la palabra final y la decisión final. Distancia corporal, sí, en este encuentro entre Sánchez y Trump en Egipto. De hecho, hoy Donald Trump anunció sanciones arancelarias contra España por no gastar en defensa. Y dijo Donald Trump, lo que España hizo con el presupuesto de defensa no está bien. Me parece una gran falta de respeto a la OTAN y voy a castigarlos con comercio mediante aranceles. El comportamiento del presidente estadounidense con unos y con otros, pues fue muy distinto. Miren ustedes. Con la gran Giorgia Meloni, a quien llenó de halagos, no solamente él, sino todos los líderes machos, unos machos, otros más machitos que habían allí en este encuentro en Egipto. La gran Giorgia Meloni, la única mujer entre los líderes mundiales que luchó por la paz en Gaza, que estaban allí, tras meses de acusaciones, de controversias en su propio país, ella está allí, ella se ha parado firme en Italia y está allí presente en el momento histórico que significa esto para la humanidad. Está allí además sin velo, mirando de frente a quienes se creen con el poder de exigirle que lleve velo,
que se domine en lo que habla, que no haga declaraciones que una mujer, según sus puntos de vista, no debería hacer. Pero Meloni es una verdadera mujer libre representando a Italia. Hasta Erdogan tuvo este aporte incómodo, en mi parecer. Miren bien. I saw you coming down from the plane. Uçakta inerken görmüştüm We arrived sizi. together. Beraber geldik intikal ettik havalimanına. Erdogan estaba allí saludándola, no le soltaba la mano a Giorgia Meloni y pasa este intercambio de palabras. Is everything okay? Her şey yolunda. İyi gördüm. Oh, you look great. Le dice a la traductora Erdogan, tradúzcale, que luce muy bien. Oh, thank you. Ama Ah, gracias. Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know, I know. Pero tiene que dejar de fumar. Y Giorgia Meloni, miren la vuelta inmediata que se da y jala su mano y le dice, ya no más, Erdogan, ya. Suficiente con tus comentarios, que lo único que puedes decir es que luzco bonita y además me mandas a dejar de fumar como si fueras, ¿qué? ¿Mi abuelito? ¿Me estás dando a mí consejos de este Her şey tipo? yolunda. İyi gördüm. Oh, you look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know, I know. Y bueno, el menos machito de Macron, que está atrás, también se le ríe a la gracia Erdogan y de hecho, pues Erdogan lo agarra del brazo a Emmanuel Macron como quien dice, sigo contigo, ven acá que te voy a decir 3 palabras. Y en eso estuvieron, en una reunión tripartita, Erdogan, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni, que como siempre supo poner sus límites, sus barreras cuando la necesita y bueno, opinar poco cuando no le interesa lo que sus contertulios pues están hablando. Así estuvo en esa reunión, de hecho, la mano sobre la boca, como quien dice, me voy a callar lo que este par no tienen ni siquiera capacidad de escuchar. Así estuvo, ese fue mi análisis de esa reunión. Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía, haciendo alarde de macho radical. Bueno, Trump a los líderes mundiales les dijo esta y más de una cosa. All just started coming together. I've known so many of you for so long. You're friends of mine. You're great people. I have a couple I don't like in particular, but I won't tell you who. Incluso aquí hay un par que no me caen bien. Esto en rueda de prensa posterior a la firma ya del acuerdo de paz. Trump les dijo allí a los líderes mundiales reunidos en Sharm el Sheikh, Egipto, tengo un par de personas que no me gustan aquí, pero no les diré quiénes son. Y miren la cara ustedes de primeros ministros, presidentes, líderes reales, claro, están allí de países de poder y apenas quedan como congelados. Es que no pueden reaccionar porque dice, ¿qué le va a dar por decir a este hombre? Saben que Trump es inmanejable y también es una persona que no se sabe con qué va a salir. Donald Trump continúa y dice, nunca descubrirán quiénes son los que no me gustan, aquí están, pero bueno, tal vez si les diga, empiezan medio a inquietarse estos líderes. Giorgia Meloni no, porque ella sabe que ella sí le cae bien. ¿A quiénes se referirá? Dime tú, me la juego que puede ser, por supuesto, el Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Lo leo en sus opiniones aquí. Ustedes me dirán. Pero por cierto, vean la cara de póker de los líderes que están parados detrás de Donald Trump. Ni un gesto hacen. Solo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tuerce apenas los labios al estilo Gioconda. Está tenso, estaba muy tenso Starmer durante todo esto porque sabe que no ha hecho nada. No solo no ha hecho nada, sino que ha interferido. Y por eso pasó esto. Mira bien. United Kingdom. Where's United Reino Unido. ¿Dónde está Reino Unido? Dice Donald Trump. Kingdom? Where's our friend? Y levanta la manito como en la escuela. El primer ministro de Reino Unido. Aquí estoy, aquí estoy. Come here. Ah. Is everything going good? Very good. That's very nice of you here. Ah, ¿cómo estás? Qué gusto verte, le dice Donald Trump. These people all came and like
20-minute notice. Esta gente está bien, porque, bueno, vino aquí con 20 minutos de anuncio de que estuviera aquí. And I think it's fantastic. And we have Y pienso que es fantástico, so many others. And it's just pero lo devuelve dándole la espalda en este juego político que todos ellos que son alfiles políticos lo entienden muy bien. Llama a Starmer y luego le da la espalda y lo deja allí colgado, como quien dice, tú no vas a decir nada ni me vas a hablar nada, yo quería saber dónde era que estabas. Y la cara de Giorgia Meloni sintiendo vergüenza ajena allá atrás, reprimiendo la risa, pues es una poesía. Starmer, mírenla ustedes, ahí está Starmer, se acerca, no hizo nada por la paz, Trump lo sabe, Giorgia Meloni lo sabe, la gente que realmente quiso este cese al fuego lo sabe, y Starmer no merecía ningún elogio, merecía esa espalda en ese juego de poder tan claro que quedó para el mundo entero. ¿Dónde es que está? ¿Quién es? Ay, es que no lo he visto. De hecho, Marco Rubio afirmó que el reconocimiento de un Estado terrorista palestino por parte de Macron de Francia, Starmer de Reino Unido, fue lo que estuvo a punto de hacer descarrilar todas estas conversaciones de paz. Esa es la cruda realidad. Y es que eso es precisamente lo que deseaban desde estos antilíderes de Francia y de Reino Unido. Pero Trump lo logró. Trump lo logró y estas imágenes son posibles ya gracias a Donald Trump y todos estos fuertes líderes, muy pocos, se cuentan con menos de los dedos de una mano, que lograron pues llevar adelante un acuerdo de paz en Gaza. Estas vidas ya se reencontraron en pantalla. Joseph Ohana, que finalmente se reencuentra con su padre después de 2 años. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. יוסף חיים שלי, האור שלי, הלב שלי, הלב שלי, הלב שלי. די, זה מאחורינו. נשמות שלי, שנתיים, Shema Israel, grita su padre cuando por fin logra ver a su hijo, que allí ya lo tenían milimétricamente, repito, han tenido que pautar cada uno de los pasos de reencuentro de estos muchachos con sus padres, con sus esposas, con sus novias, con sus familiares, que durante más de 2 años pues los esperaron y no sabían nada de ellos, más que estaban en las garras de terroristas. Bueno, estos emotivos reencuentros, estos momentos ya que pasan para la historia de la humanidad, donde padres pues presionan en abrazos profundos a sus hijos, estos hijos que corren hacia los brazos de sus madres, son posibles hoy gracias a ese acuerdo liderado por Donald Trump. No puede creer estar viendo a su hijo vivo y completo, porque no todos regresaron así. La madre de Matan Sangawek, quien estuvo secuestrado por Hamas durante más de 738 días, finalmente se reúne con este hijo escuálido, pero vivo, llenos de crisis y daño psicológico, pero vivos. Padres y madres que adelgazaron hasta los huesos, al igual que ellos, de la ansiedad, del estrés, de la angustia, de no saber si iban a poder ver con vida nuevamente a sus muchachos, a estos jóvenes que fueron a disfrutar de la música y terminaron masacrados, amputados, secuestrados, metidos en caletas bajo tierra, señores. Esto es posible hoy
gracias a que se ha firmado un acuerdo histórico de cese al fuego y de paz que tiene que continuar. Y tiene que continuar por el gran pacificador, sin lugar a dudas, que es quien sabe poner los puntos y los alfiles en el tablero. Y Dios bendiga al hacedor de paz, titula el Jerusalén Post. El gran pacificador, el hacedor de paz, el creador de la paz, el que hace la paz, el que logró el acuerdo y espera continuar la segunda fase que, insisto, pues se parece venir bastante difícil, pero creemos que Donald Trump lo sabe porque Donald Trump está dispuesto a esto, a seguir trabajando horas y horas y horas, como lo ha demostrado este hombre casi octogenario ya, con más de 36 horas fuertísimas de trabajo. Se ha levantado una vez más, lo ven llegar ustedes allí al borde de las 3 de la mañana, de regreso a la Casa Blanca. Apenas podía bajar las escalerillas de ese helicóptero presidencial, saluda a la prensa y, como siempre, se para que ellos obtengan la imagen del momento y no pierdan tampoco esas largas horas allí esperando para ver qué más va a ocurrir en la Casa de Gobierno y desde el gobierno de los Estados Unidos de América. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos la segunda fase, esperamos que siempre se puedan seguir construyendo proyectos de paz y nunca más de guerras desoladoras. Difícil camino, sí, lo es. Difícil lo que viene, lo es. El mundo entero lo sabe. Se necesitan manos a favor, corazones a favor, líderes a favor, reales y no irreales. Soy Isabel Cuervo, tu periodista de investigación, análisis y opinión. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.